Para este tema de investigación vamos a desarrollar 4 experimentos. Uno va a ser un globo con aire, otro va a ser con globo con agua caliente y otros 2 experimentos van a ser globos con diferentes proporciones de agua. Bueno, este tema de investigación se trata de la primera ley de la termodinámica, que relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiado de un sistema a través de la energía interna. ¿Qué es la energía interna? Es un sistema de caracterización macroscópica de la energía microscópica, de todas las partículas que lo componen. Un sistema está formado por gran cantidad de partículas en movimiento. La más importante es la energía cinética, la cual corresponde al movimiento de estas teniendo en cuenta su velocidad. Este genera choques internos entre las partículas y estas colisiones generan energía que se evidencian como un aumento de temperatura en el sistema. Para eso vamos a desarrollar los experimentos. Bueno, como primer experimento vamos a necesitar una vela encendida y un globo con aire. Vamos a encender la vela y vamos a colocarla como a 3 centímetros de altura. Bueno, nos damos cuenta que el globo recoge todo el calor y hace que estalle el globo. Bueno, para el segundo experimento vamos a llenar un globo con agua caliente y vamos a ver qué pasa. Bueno, para este experimento vamos a colocar 250 mililitros de agua en una olla y vamos a esperar hasta que el agua caliente. Bueno, como nos damos cuenta, el agua ya está hirviendo y vamos a proceder a llenar el globo. Echar el agua en el globo. Como nos damos cuenta, solo el calor de la vela solo hace que negree el globo y no hace que se explote. Nice. Bueno, vamos a explicar los experimentos que se realizaron anteriormente. Estos fueron 4 porque se van a realizar 3 comparaciones en base a la prueba del globo que se llenó con agua a temperatura ambiente y fueron 250 mililitros. Entonces, la primera de las comparaciones es con el aire. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta en las 3 comparaciones la ecuación que rige la primera ley de la termodinámica y el delta O crítico, que es el valor de la energía que se necesita para que el globo se estalle.
Entonces, este cambio puede ser más grande o más pequeño según lo que ya voy a explicar. Entonces, como les decía en la primera comparación, suponemos que el delta U crítico del aire va a ser más o menos parecido al delta U del agua. Eso lo debemos comprobar, pero entonces, suponiendo que tenemos la misma masa de los dos lados, el calor específico no puede ser el mismo, cada material o sustancia tiene el suyo, y se lo multiplica por una diferencia de temperaturas, que la vamos a tomar como si fuera la misma. Entonces, el cambio que va a haber entre el valor crítico del delta U de aire y el valor crítico del delta U del agua, pues va a ser la diferencia que propongan estos calores específicos. Si sabemos que la del agua es 4.19 y la del aire 1.01, los 2 joules sobre gramos sobre grado centígrado, entonces vamos a hacer un cálculo para saber cuánto cambia la una respecto a la otra. Si calculamos este valor en porcentaje, nos da que aproximadamente hay un cambio del 75%. Y si lo queremos ver de otra manera, podemos calcular en una división. Y este valor es el que nos dice que necesito 4.15 veces más energía para llegar al delta U crítico. Entonces se necesita muchísima más energía para llegar al punto crítico con el agua que con el aire, y es por la razón de su calor específico. Bueno, entonces la siguiente comparación va a ser la del agua a temperatura ambiente enfrente del agua que está caliente previamente. Entonces suponemos o queremos analizar si delta U del agua caliente, que lo vamos a poner con un H, va a ser aproximadamente igual al delta U del agua fría, que lo vamos a poner con una C. ¿Listo? Entonces sabemos que la masa va a ser la misma y el calor específico, como es la misma sustancia, también. Entonces planteamos M por C y M por C, que van a ser las mismas, pero vamos a tener un delta T del agua caliente y un delta T del agua fría o la temperatura ambiente. Listo. Entonces, si suponemos unas temperaturas iniciales de 50 y 25 respectivamente, y ponemos una temperatura final rizo tipo la de la ebullición del agua, que puede ser 100, puede ser 100 grados centígrados, entonces la diferencia de temperatura para el agua caliente va a ser 50 grados, y la del agua fría, va a ser igual a 75 grados centígrados. Entonces, como esta es nuestra referencia, vamos a hacer el ejercicio de cuánto cambia. 75 menos 50 sobre 75, y porcentualmente tenemos un cambio del 33% aproximadamente. Y si queremos saber cuánta energía más necesitamos, 75 sobre 50 nos dice que necesitamos 1.5 veces más energía para llegar a un U crítico con el agua fría que para llegar a un U crítico con el agua previamente calentada. Bueno, por último vamos a hacer el análisis de si el delta U para el agua con 250 mililitros, pongámosle uno nada más, y el delta U2, que va a ser con 500 mililitros de agua, las dos a temperatura ambiente, pues son aproximadamente iguales. ¿Listo? Entonces aquí planteamos que sí va a haber un cambio de masa 1 y masa 2, pero tenemos un calor específico y una diferencia de temperaturas igual. Entonces C por delta T igual a C por delta T. ¿Listo? Entonces el cambio que encontraremos va a ser el siguiente. Si M1, como ya dijimos, son 250 mililitros
y M2 500 mililitros. Esto es el volumen, teniendo en cuenta que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, pues tenemos 250 gramos y 500 gramos respectivamente. Listo. Ahora simplemente tenemos que encontrar 250 menos 500 sobre 250 porque es nuestro valor de referencia, y esto nos va a dar un cambio del 100%. Y por otro lado, si dividimos 250 sobre 500, encontramos que se necesita la mitad de la energía para lograr un delta crítico en 250 mililitros de agua, que para llegar a ese delta crítico con 500 mililitros. Esto es algo lógico porque simplemente se dobló pues la cantidad de agua. Entonces, esos son los experimentos que se realizaron y las comparaciones que se hicieron para concluir la importancia de la primera ley de la termodinámica y lo esencial de la fórmula, de entenderlo al mismo. Entonces, cada comparación se basa en cómo afecta la masa, el calor específico y la diferencia de temperatura como valores aparte.